Hola Lío, ¿Y cómo va? ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchas bien? Sí, Bien, yo ya empecé a grabar, ¿sí? dale. La idea básicamente es que hablemos un poquito cómo fue tu cursada, cómo fue iniciar primero, ¿te parece? Sí, bien. Yo diría que fue muy importante empezar con el curso antes de las clases. Creo que en febrero empezamos y cuando empezaron las clases ya tenía muy claro todo, yo tenía repasado los primeros temas y no me sentía tan perdida como la mayoría de mis compañeros. Ujú. Vos empezaste 2024. Sí, ¿Habías terminado el CBC en febrero o en el 2023, diciembre? no el 2023. Perfecto, o sea que estabas liberada y te viniste para acá. Contame eso un poco, ¿vivís sola? ¿De dónde venís? ¿Cuántos años tenés? Vivo con mi novio, incluso mi novio fue el que me recomendó el curso, Leonardo, Ujú. 2021. Entonces te viniste para acá en febrero. Sí, Bien, y arrancamos y con el curso previamente, o sea, arrancamos antes de arrancar las clases. Perfecto. ¿Cuáles eran tus expectativas frente a la cursada de primer año? yo tenía mucho miedo, porque me decían todos que era una cursada matadora, ¿no? Que pocos lograban aprobar, que te pedían muchísimo y no sé, estaba súper nerviosa. Y lo que me ayudó sí fue estudiar antes, bastante antes, con tiempo y con calma, para poder empezar a crear confianza también en lo que Ujú. aprendes. Porque como son muchos temas, estudiamos, nos olvidamos y con los repasos creo que fue desarrollando una confianza en los temas. Y en febrero empezamos el curso. Vos empezaste en marzo. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue eso de iniciar y encontrarte con por ahí algunas cosas que viste, que ya sabías? Eso de empezar la cursada, la facultad, dónde están las cosas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu adaptación? No, fue súper tranquila, la verdad, porque lo que vi en la mesa de Anato era literal lo que habíamos visto en las clases, no hubo nada distinto, nada. ¿No tuviste No, sorpresas? no tuve sorpresas. Y no, creo que la cátedra también fue súper acogedora, ¿no? Que sí, Vos lo hiciste en Cátedra 2. sí, en cátedra 2. Ujú. Y Isto y Embryos la cursaste también. Sí. Ujú. ¿Y cómo fue el cambio de contenido? O sea, en cuanto a cantidad, ¿cómo fue que lo fuiste procesando? Un poquito me dijiste como que fue de a poco, pero ¿cómo más o menos te manejabas con la cantidad de contenido? Creo que Anato estudiaba todos los días, pero HIE lo separaba por tema, por clase, pero seguía el mismo plan de estudios a grandes rasgos, o sea, el plan de repaso que teníamos en el curso, yo Ujú. lo utilicé también para HIE y eran un poco más tranquilas las clases porque no se pedía tanto del alumno como anatomía y la verdad que fue un montón. En algún momento del año era contenido, contenido, contenido y era muy, muy difícil llegar con todas las clases. A Ujú. veces no llegaba, pero salió todo bien. Ujú. Y en algún momento, o sea, tu sistema de estudio más o menos cómo lo separabas, más o menos cómo lo ordenaste, cómo terminaste de ordenarlo. Lo que hacía y lo sigo haciendo es los flashcards, que lo hago todos los días, de todas las materias, Ujú. a modo de repaso, y los temas nuevos que voy a cada día asignando. Hago la lectura, un repaso con imágenes o fotos de preparados, lo que sea, Ujú. histológicos o de embrios, no importa. Ujú. Y nada, solo lo mantengo con los flashcards. Ujú. O sea, mantenías que no se te olviden las cosas que estudiaste por medio de los flashcards. ¿Y qué Sí. sistema tenías para repasar esas flashcards? Uso el Anki. Ok, perfecto. O sea que básicamente confiabas en el tiempo que te daba el Anki para ese repaso. Perfecto. Sí. ¿Y qué tiempo dedicabas a cada cosa? Porque una cosa es, me pongo a estudiar temas nuevos y después el Anki. ¿Lo hacías en el mismo momento? ¿Lo hacías después? O sea, No, ¿o te hacía. separabas en el momento de estudio, digamos? Sí, la primera cosa que hacía era el Anki, los flashcards. Hacía más o menos una hora, si había un poco más, si necesitaba parar para estudiar el tema que me costaba un poquito más, y bueno, un poquito más. Y Pero después, hacías, o sea, de hacer las Anki que ya tenías hechos, digamos, o estabas sí, creando. Así es. La primera parte era, me siento a hacer las flashcards que tenía que hacer ese día. sí, eso quería decir. Perfecto, perfecto. ¿Y después? Y con los temas nuevos, ahí sí, si quiero agregar un flashcard nuevo, puedo hacer en ese momento. Perfecto, lo hacías en simultáneo, por ejemplo, no sé, te tocaba un tema nuevo y lo hacías en el momento, o Sí. veías el tema y después hacías la flashcard.
Sí, veía el tema primero y después hacía el flashcard. Porque así Perfecto. puedo buscar una imagen mejor, puedo entender todo lo que quiero poner. Perfecto. ¿Y con el tiempo te diste cuenta, al principio no te dio un poquito de miedo de que estabas invirtiendo mucho tiempo en hacer la flashcard? Y después, ¿cómo fue eso? ¿O inmediatamente te diste cuenta que era tiempo bien invertido? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no es de inmediato que empezás a encontrarle el resultado a la flashcard. Claro, no, la verdad es que tuve mucho tiempo antes de la cursada Ujú, para dejar todo preparado, ya sabía cómo utilizar la aplicación, ujú, era más fácil encontrar imágenes buenas y tenía también el material que mi novio había utilizado anteriormente. ujú. Así que no, no me costó mucho, no. Bien. ¿Y no lo usaste, Anki no usaste en el CBC, o sí? En el CBC no. Perfecto. Y ahora pretendes usar, me imagino, lo mismo con Phil, con Bioki. Claro. Bien. ¿Y cómo fue esto de rendir los exámenes? ¿Vos no habías rendido oral o habías rendido oral en el CBC? No, nunca había rendido un oral. Tenía muchísimo, muchísimo miedo. Incluso no aprobé mi primer parcial de locomotor era. Y Ujú, estaba, y sabía las cosas. No aprobé ujú, porque tenía miedo, no, no confiaba en las cosas que decía a la ayudante. Y nada, me acuerdo que en el recuperatorio me saqué un 10. ujú, Sí, o sea, era literal porque no, no tenía la confianza necesaria de que podía decir bien las cosas, que ujú. lo que había estudiado estaba bien, o sea, era solo... ¿Y cómo fue eso? Porque después te fue bien, pero en ese momento, avanzar todas las semanas y sentirse cómoda, como que venís bien, y después ir al parcial, que tus compañeros Ujú. también te perciban como una persona que sabe, ir al parcial y desaprobar. ¿Cómo fue eso? ¿Que fue duro? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Em, Creo que mis compañeros también vivían lo mismo, o Ujú, sea, nos sentíamos seguros en algunos temas y nos sentíamos perdidos en otros, y no se fue. Creo que el punto es hacerlo aunque tengas miedo, aunque no, no estés seguro, hay que hacerlo, es una cosa que no se puede patear, ¿no? No se puede ignorar, habría que ujú. hacerlo, lo hicimos. ¿Y cómo le fue a tu grupo en el examen? Bien, creo que muchas otras personas también fueron al recuperatorio Ujú, por lo mismo, por no tener confianza, no tener una organización a la hora de hablar. Eso más que conocimiento. ujú. Y ya los próximos parciales sentí que todos estaban un poco más bien estructurados en ese sentido. Ujú. O sea, yo pensé por lo que me decías que por cómo me decís que estudiaste, entiendo que estudias sola o sos de juntarte a estudiar. No, estudio sola. Ujú. A veces sí me he juntado a algunos amigos, pero muy poco. Y si tendrías que darte algún consejo, autoaconsejarte a vos como ingresante, ¿qué consejo te darías? Bueno, lo del Anki me imagino que lo volverías a hacer. Sí, lo volvería a hacer, seguro. ¿Y qué otra cosa te Um, darías? yo iría para quizás practicar un poco más hablar el oral, Ujú, porque eso fue lo que me faltó en confianza, aunque teníamos también los no parciales, no los orales del curso. ujú, Sentía que yo conmigo misma no lo hacía suficiente para llegar. Y cuando te pones en en tu cabeza a pensar, ay, no puedo eso, no, no estoy segura, no, no lo estoy haciendo bien. Ese tipo de cosas, ¿viste? De falta de confianza que uno alimenta con sus propias palabras. ¿Se ¿Sentís entiende? que esa falta de confianza era porque pensabas que te iba a ir mal o te faltaba información o porque eras consciente de la información que te faltaba? O sea, ¿era más una imaginación tuya o era una cosa real? Yo diría que era imaginación, era no saber un detalle del detalle y sentir, ah, no sé nada, no soy Ujú, capaz. ujú. ¿Y eso lo percibiste durante todo el año o en la primera parte en Locomotor solo? Principalmente en locomotor, creo que después del locomotor ya hubo un despertar Ujú, en que podía ver bien las cosas, podía ver las cosas como son. ujú. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? En el recuperatorio de locomotor, porque no entendía al principio porque había No, desaprobado. me hice mal la pregunta, porque vos me decís que en un momento vos estudias y como que sentís que te falta, siempre nos falta, pero esa idea medio como que te hacía sentir de que perdías confianza. Obviamente cuando aprobaste el recuperatorio, eso te revela de que sí sabías, porque si no, no lo aprobabas. Pero en tu mente, ese mecanismo que tenías de no validar lo que estudiaste, sino concentrarte en que te falta,
¿cuándo lo percibiste? ¿Te diste cuenta antes del recuperatorio, cuando fuiste a rendir el parcial, o después del recuperatorio? ¿Cómo te diste cuenta que había ahí algo que no era real, digamos eso? Creo que después del recuperatorio, cuando me puse a pensar, ok, ¿qué hice mal? Ujú, Porque no quiero volver a repetirlo, no quiero que me pase eso con SPLAC, no con Nebro, y ni tampoco con las otras materias. ujú. Y sí, ¿Te ayudó a algún comentario, alguna conversación, o te diste cuenta solita? a ver, creo que muchas conversaciones en realidad, con mis compañeros también, con mis amigos, o sea, repetir varias veces la pregunta de, ok, ¿qué hice mal y cómo puedo mejorar? Fue clave para entender que estaba todo en mi mente, o sea, no era tan grave. Ujú. Y el recuperatorio, puede que hayas ido a rendir al recuperatorio locomotor con con el mismo miedo con el que fuiste a rendir locomotor el parcial, o sentiste que hubo cambios, o el cambio fue después del recuperatorio. El cambio, siento que la diferencia era que cuando llegué al parcial pensaba, me van a desaprobar seguro. Todos dicen que todos desaprueban. Ese recuperatorio, Sí estaba segura que iba a desaprobar y desaprobé, sí, por eso. Y ya en el recuperatorio llegué y sabía que iba a aprobar porque no había otra opción. ujú. Como que tengo que aprobar, tengo que aprobar, tengo que aprobar. Sí, ¿Sentís que eso fue importante para haber aprobado entonces? sí, total. El tipo de pensamiento con el que afrontaste la situación. Claro, no tener miedo a los ayudantes también, porque siempre decían, ay, ese ayudante siempre desaprueba a todos, y no es verdad, nunca es Ujú, verdad. ujú. O sea que perdiste el miedo también a la situación del examen. Sí, O sea que cuando fuiste a rendir el recuperatorio, no solamente tenías un pensamiento diferente, como que, o sea, tengo que aprobar, sino que además como que sentiste menos angustia, menos ansiedad, menos miedo. ¿Cómo te diste cuenta que no tenías eso? ¿Qué percibiste? ¿Te temblaba menos la voz? ¿Respiraba mejor? ¿Qué cosa percibiste vos que cambió? sí, todos, o sea, el día del examen podía comer, no, podía respirar, podía sentarme y ver la situación como era y no quedarme atrapada en los nervios. Fue muchísimo más tranquilo, tenía bien claro las cosas que había estudiado, no estaba nada mezclado los contenidos, estaba todo muy claro en mi cabeza en ese momento. Ujú. Eh, ¿Sentís que fue porque estudiaste más o por tu cambio de actitud? ¿O por las dos? por las dos. Ujú, ok. Pero es que aunque sabes el contenido, cuando estás muy nervioso, se pone Ujú. todo Todo gris. difícil de organizar, todo gris, Claro. sí. ¿Y en Splashno y neuroanatomía ya fue eso cambió? Sí, sí, ya había cambiado mi actitud, mi manera de ver las cosas. Y aunque fue difícil, era muchísimo contenido. En Splagno me acuerdo que eh, el pensamiento que tenía era, no sé si voy a probar, Ujú, pero está bien si desapruebo, porque conozco mis capacidades y reconozco que si no apruebo ahora, puedo aprobar después. ujú, Hice mi trabajo y el estudio. ujú. Hiciste el trabajo que tenías que hacer. Sí, ¿Y sentís que rendiste con menos miedo entonces Splashno que locomotor la primera vez? sí, Ujú. seguro. ¿Y qué otro consejo te darías? ¿Algún otro consejo? Creo que básicamente sería eso, hacer el Anki, estudiar siempre antes de las clases, tener confianza en lo que sabes y reconocer también que no sabemos todo y nunca vamos a saber todo. Ujú, eh, que como siempre decías vos, la anatomía es infinita y si uno se pone a estudiar todo, va a seguir estudiando para siempre. ujú. Y eso fue importante para no fijarme demasiado en los detalles y seguir con los otros temas. Y en cuanto a tu mundo social, ¿le asignás valor el hecho de que tu novio haya cursado antes la materia o de que tus compañeros eran buenos compañeros o no? ¿Hay algo que no sea simplemente vos y el estudio que sentís que fue importante para tu desarrollo en primer año? No, sí, seguro. Mi novio me ayudó un montón. Todavía se acuerda de muchas cosas de anatomía, así que a veces también podía ayudarme con dudas puntuales o si él estaba repasando algo de anatomía para su cosa del momento de otra materia, yo le podía ayudar también y eso me hacía repasar algo, ¿no? Y con mis amigos que cursaban primer año también, lo más importante fue tener compañeros de estudio, pero tener compañeros que entienden cómo uno sentís, cómo uno se siente. Claro, que están en la misma que vos. Claro, eso es. Y eso. ¿Algún comentario, algo más que pensás que fue importante para vos? ¿Algo que te acuerdes?
Bueno, ahora estás ya full con segundo, ¿ya empezaste o todavía te falta que te asignen? No, todavía me falta. Ah, perfecto, perfecto. Éxitos con fisio y bueno, a rendir el final de anato lo antes posible porque después se hace pesadito. Sí. Bueno, Vicky, creo que sé qué Leandro es, pero no estoy seguro porque acabo de fijarme en tu Instagram y no lo tenés como amigo común, así que no sé cuál es. Ah, sí, sí, era. No, ¿Cómo estás, loco? ¿Te dejaste crecer el pelo? sí, no deja nunca, encima lo corté hace poquito. ¿Vos Ah, cómo mira, estás? bien, tranquilo. Acá charloteando un ratito en el ¿Familia año. creció? Yo me acuerdo que Sí. cuando estudié con vos, me habías contado en el día cuando descubriste que estaba embarazada tu mujer. Ah, ¿Te sí. acordás de este día? Sí, 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 fue ese. Ahora el enano va a cumplir 3 años ahora en marzo. Sí, más o menos. Sí, el 18 de marzo, 19 de marzo cumple ahora. Ahora ya, en la semana que viene. Qué lindo, Leo. Yo estoy con dermato ahora. Ah, re avanzado, estás con UDH ya. Sí, me asignaron en el Grierson, en Lugano. ¿Lo ubicás Ah, más o mira. menos? No fui, sí sé que hospital es, pero no conozco el hospital. ¿Vicky Bueno, fue buena alumna? no era tan presente como vos. Lo que pasa es que Vicky a veces se conectaba, a veces no se conectaba, a veces no comentaba nada. No. Pero estaba. Estaba, pero no tan presente como vos. Lo que pasa es que Lea era el que se conectaba siempre preguntaba. Yo preguntaba algo, él Pasa, respondía. estaba muy manija con la materia yo. Claro. Me divertía mucho estudiar, entonces. Yo creo que Victoria la veía los vivos después, más tranqui, hacía la suya, digamos. Lío, qué lindo verte, che, que tengas lindo día, ¿eh? Igualmente, loco, éxitos. No, Leo, muchas gracias por todo. Éxitos en tu cursada, cualquier consulta, duda que tengas o que creas que te pueda dar una mano, me mandas un mensajito, dale. Dale, muchísimas Dale, gracias. besitos, chau, chau.